Ya les mostramos las casas de López. Los cientos de viviendas que José López dejó sin terminar en el barrio Lomas de Tafí, en Tucumán. Viviendas que hoy tienen graves problemas y que se construyeron con un sobreprecio denunciado del 30%. Se te está rajando, ¿no? Ahí ellos dicen, no señora, dice, le tenemos que poner una cinta. Digo, ¿cómo le vas a poner una cinta? Pero las huellas de José López en Tucumán no se limitan a casas caras y mal terminadas. El método López de administrar el dinero de la obra pública dejó aquí infinidad de obras sin terminar, rutas a las que le faltan carriles y hasta una terminal de ómnibus fantasma. Aún están frescas las huellas de López en Tucumán. José López era recibido por los empresarios, por los dueños de ingenio. La corrupción era tan grande que cuando le sacaban a las empresas los fondos que ellos querían primero, después ya no les alcanzaba para terminar. Es un lugar público. Bueno, entonces ¿qué nos va a echar? ¿Qué piensa que vamos a robar nosotros? La plata ya se la robaron, así que esto es un lugar público. Siempre se dice, o desde que apareció José López revoleando los bolsos adentro del convento, que el primer lugar, o el lugar donde más le interesaba a López utilizar su sistema de obras públicas con sobreprecios era Tucumán. ¿Por qué? Porque él nació en nuestra provincia y porque acá tenía un gobernador que era amigo, con el cual podía hacer negocios. Aquí José López era recibido por los empresarios, por los dueños de ingenio. Imagínense que con autorización de Alperoy fue por un tiempo uno de los candidatos a gobernadores del peronismo. Con 12 años de experiencia como secretario de Obras Públicas de la Nación, José López sabe bien lo que hace falta para que vos y cada familia como la tuya puedan vivir mejor. ¿Cuál es el grado de sociedad que hubo entre López y el gobierno de Tucumán? López no podría haber hecho lo que hizo en Tucumán, en donde realmente las obras públicas que vinieron de la Nación, en todos los casos fueron con sobreprecios enormes, con retornos gigantescos, obras que se trajeron y que nunca se terminaron. Por ejemplo, contame algunas. Con el plan Más Cerca, te diría que es como el emblema de todo, ¿no? Mandaron 800 millones para una enorme cantidad de pequeñas obras, obras importantes, obras de menor envergadura. Bueno, solamente se terminaron el 30% de las obras, pero se mandó el 82% del dinero. Muchas de las obras que llevan el sello de José López quedaron sin terminar. No es el caso de la nueva Ruta 38, que une San Miguel de Tucumán con Concepción. La Ruta 38 está terminada, pero, eso sí, salió cara. Esta ruta de 2 carriles costó en promedio un 50% más que la autopista Rosario-Córdoba, de 4 carriles. Estamos en Concepción. Concepción es tierra de cultivo de caña de azúcar. Allá se ven los cañaverales. Además, es la tierra donde nació José López. José López utilizó este lugar en particular para que por aquí pasaran buena parte de las obras públicas con las que él después quiso ser candidato a gobernador. Una de esas obras públicas es esta ruta, la Ruta 38, una ruta que se estima que lleva una tercera parte de sobreprecio, pero por lo menos está terminada. Allá, en la entrada al pueblo donde nació José López, se ven todavía los carteles del fallido intento del hombre de los bolsos por ser candidato a gobernador de Tucumán. Cuando uno recorre Concepción, comprueba que López no se olvidó de la tierra donde nació y donde aún viven sus padres. Aquí, López compró una pequeña finca llamada La Araceliti, que fue allanada poco después del escándalo de los bolsos en el convento. Pero sobre todo en Concepción, la segunda ciudad de Tucumán, López dejó su sello en montones de obras. Para allá está la nueva Ruta 38. Esta es lo que se conoce como la antigua Ruta 38 de Concepción. ¿Sí? Tiene, para que ustedes se den una idea, unos 2 kilómetros. Estos tramos, estos 2 kilómetros, costaron a razón de 20 millones de pesos cada uno. Tendrían que haber costado la mitad. Esta ruta es una ruta provincial, la 65. Hasta acá es lo que se ve, una avenida de doble circulación. Sin embargo, de pronto se corta
y lo que debería seguir como avenida de doble circulación es esto, una ruta modesta, antigua, donde no terminaron de arreglarla. El problema es que todo esto ya está pago. ¿Y dónde desemboca esta ruta? Ahí, en la terminal de ómnibus de Concepción que inauguró José López. Y sí, esta obra la viene esperando el pueblo de Concepción, como recién escucharon. Es una alegría que haya estado el gobernador y José López acá ayudándonos para que esto salga a flote. Hicieron actos, vino el gobernador Alperovich, se anunció la terminal de Concepción, terminal de ómnibus, la daban por terminada, pero como siempre suele suceder en estos casos, ahí la tienen. Es una terminal que no se terminó. ¿Por qué no las terminaban? ¿Es ineficiencia? ¿Era porque era la manera de seguir robando? ¿Por qué no terminaban las cosas? Porque incluso aún con los sobreprecios, las cosas se podrían terminar. Mira, en muchos casos te diría que era desidia, pero en muchos otros la corrupción era tan grande que cuando le sacaban a las empresas los fondos que ellos querían primero, después ya no les alcanzaba para terminar. Aquí tenemos la terminal de ómnibus de Concepción. Hubo actos inaugurándola, anunciándola, vinieron los funcionarios. ¿Y quién vino? José López, el hombre de los bolsos en el convento, que fue quien firmó para hacer esta terminal. Era parte de su campaña electoral como precandidato a gobernador. Finalmente lo bajaron de las listas a López y nunca fue candidato a gobernador. Solamente entró como diputado al Parlasur, que ya lo echaron. La terminal de Concepción, el lugar donde López nació, así está hoy, vacía. ¿Ustedes andaban en el auto recién? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y esto es un lugar público. ¿Qué piensa, que vamos a robar nosotros? La plata ya se la robaron, así que esto es un lugar público. Bueno, entonces ¿qué nos va a echar? ¿Nos va a echar? ¿Qué piensa, que somos ladrones? Nosotros ladrones están en otro lado, no se preocupe. Esto es un lugar público. Consecuencias le va a traer si nos echa, si nos amenaza. Si no, no se preocupe. Ahora, Rafael, ¿por qué no las terminaban las obras? Bueno, porque ya habían cobrado, porque las coimas se cobraban al comienzo, en el primer anticipo, y una vez que cobraban ya no les importaba. A mí lo que me interesa es marcar en todo caso, porque esto es para tratar de hacer una síntesis de esto, ¿no? Primero el contexto, y el contexto era la impunidad que sentían, es decir, la certeza de que no iban a ser alcanzados por la justicia. Esa impunidad les hacía sentirse diferentes a nosotros. Ellos se sentían omnipotentes, podían hacer lo que se les ocurriera, porque sabían que nunca los jueces los iban a tocar. Sentían que nunca los jueces los iban a tocar. Y que el gobierno que viniera no iba a revolver los papeles y presentarlos. Y como decía el psiquiatra, dice el psiquiatra Abadí, de la omnipotencia se llega muy rápido a la estupidez. Y esta gente cayó en la estupidez. El no comprender que, como en la vida, las cosas se terminan, los ciclos se terminan. Ellos no les entraba en la cabeza que podían llegar a perder una elección y la perdieron. Y después de la muerte de Kirchner, que tampoco la preveían, esa derrota electoral fue la principal causa del derrumbe y de que, gracias a Dios, podamos estar viendo lo que sucedió. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Ecogear.